Michelle Despain estaba en el trabajo el miércoles 24 de agosto de 2011. Sin embargo, informó a sus colegas que se iría por la tarde para atender algunas cuentas en casa. Michelle vivía en Jonesboro, Arkansas, con su esposo de 34 años, Mark Despain. Estuvieron casados durante 15 años y tenían 2 hijos pequeños. Michelle también tenía una hija adolescente de una relación anterior, a quien Mark amaba y ayudaba a criar a pesar de su actual estilo de vida acomodado. Sus comienzos fueron humildes. Cuando se conocieron por primera vez a los 18 y 19 años, los padres de Mark, Tiana y Jack Despain les ayudaron proporcionándoles un remolque para vivir, mientras Mark trabajaba para la empresa inmobiliaria familiar. Después de unos años, Mark inició su propio negocio como inversor de propiedades y tasador inmobiliario, lo que le llevó a un éxito y riqueza significativos. Este éxito les permitió pasar de su tráiler original a una lujosa casa con piscina. Mark y Michelle trabajaron duro para darle a sus hijos todo lo que querían, incluyendo vacaciones anuales a Jamaica y Cancún. Michelle se encargaba de la contabilidad de la empresa de Mark y también trabajaba en un banco local. El 24 de agosto, después de terminar su trabajo en el banco alrededor de las 3 p.m., Michelle regresó a casa y encontró la puerta trasera sin llave. Para su consternación, toda la casa había sido completamente saqueada. Los cajones estaban abiertos, las pertenencias esparcidas por el suelo y había cristales rotos por todas partes. El caos se había extendido hasta la bañera, donde la ropa había sido lanzada de manera desordenada, y el dormitorio, donde una caja de joyas había sido abierta. Mientras Michelle se movía por el caos, hizo un descubrimiento desgarrador. El cuerpo sin vida de Mark yacía en el suelo de la cocina, resultado de un disparo fatal. Michelle salió corriendo, abrumada por el miedo, e inmediatamente llamó al 911, expresando su preocupación por su propia seguridad. Cuando llegó la policía, asumieron que estaban tratando con un intento de robo fallido. Sin embargo, una investigación más exhaustiva planteó preocupaciones sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Después de inspeccionar los objetos dejados atrás, la policía comenzó a dudar de la narrativa tradicional del robo, observando que muchos objetos de valor permanecieron intactos en la casa. Las circunstancias peculiares que rodeaban la muerte de Mark aumentaron sus sospechas. Sus heridas mortales incluían una herida de bala en el lado izquierdo del pecho y otra en la cabeza, ambas infligidas a quemarropa. La policía creía que el incidente fue un ataque premeditado. Según su teoría, Mark regresó a casa ese día, entró a la cocina, colocó un recipiente de helado en la encimera y fue disparado 2 veces por alguien que se acercaba por detrás. Esto llevó a los investigadores a creer que el agresor ya había entrado en la casa cuando Mark llegó. La creencia general era que la intención del intruso no era robar, sino más bien un asesinato dirigido a Mark. La pregunta desconcertante seguía en pie: ¿por qué alguien querría matarlo? Durante su investigación, la policía entrevistó a todos los vecinos de la calle y descubrió que un hombre afroamericano desconocido había sido visto en la zona el día del incidente. También hubo informes de un coche Mercedes azul circulando por el vecindario. Como parte de su investigación, la policía buscó averiguar si Mark tenía algún adversario conocido. Algunos lo describieron como un hombre decidido y ambicioso, conocido por su falta de escrúpulos. Cuando la policía reconstruyó los movimientos de Mark, se encontraron con un rompecabezas significativo. No se esperaba que Mark estuviera en casa a esa hora en ese día. Esto planteó una pregunta crítica. ¿Cómo podría alguien con malas intenciones haber predicho que Mark estaría en casa precisamente a esa hora? La discrepancia entre la inesperada presencia de Mark en casa y la aparente premeditación del ataque complicó la investigación. En ese fatídico día, Michelle informó a la policía que había almorzado con Mark en un restaurante cercano a su lugar de trabajo. Regresó a la oficina a la 1:30 p.m., salió nuevamente después de las 2:30 p.m. para recoger las facturas y luego descubrió la inquietante escena en casa. Cuando llegó, notó la falta de luces y mientras caminaba por la casa, descubrió una marca en un charco de sangre. En un ataque de terror, le sacudió la pierna, llamó su nombre y salió corriendo de la casa para llamar al 911. Temiendo la presencia de un intruso y sin poder obtener ayuda de un vecino, contactó a su madre, Kathy. Cuando Kathy llegó, Michelle estaba esperando fuera de su propia casa. Durante la investigación policial sobre posibles motivos, Michelle identificó al propio padre de Mark, Jack, como alguien que podría albergar resentimientos hacia él. Mark había trabajado anteriormente con sus padres, Jack y Tanner, pero un desacuerdo lo llevó a iniciar su propio negocio. La ruptura comenzó cuando Mark solicitó una mayor parte de las ganancias.
a lo que Jack se opuso. Michelle le dijo a la policía que Jack tenía un comportamiento frío y que había habido un incidente previo entre Jack y su hija de 13 años. El padre de Michelle, Carl Kelly, quien trabajaba como recaudador de rentas para la empresa de Mark, también expresó sospechas, afirmando haber recibido amenazas de Jack en el pasado. Cuando la policía interrogó a Jack y Tan, admitieron su distanciamiento, pero afirmaron que la disputa por el dinero fue causada por el deseo de Michelle de tener más. Jack sugirió que la policía investigara las actividades de Michelle el día en que murió su hijo, insinuando su posible implicación. Según Jack, Mark regresó a casa ese día para recoger un arco de caza, y Michelle habría sido la única que estaba al tanto de su presencia. Jack le dio a la policía información sobre el incidente que Michelle mencionó involucrando a su hija, así como fotos explícitas de su teléfono. Inicialmente acusado de tomar las fotografías. La relación de Jack con Tana se volvió tensa, lo que resultó en una breve separación. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una historia diferente. Jack le dijo a la policía que la hija de Michelle había tenido una conversación para adultos con su novio, y él descubrió las fotos comprometedoras en su teléfono. Para evitar enfrentar las consecuencias de sus padres, ella afirmó falsamente que Jack había tomado las fotos, lo que llevó a acusaciones de abuso infantil en su contra. Aunque no se presentaron cargos, las falsas acusaciones causaron un gran sufrimiento a Jack Tanner, quien se reconcilió con Jack después de conocer todas las circunstancias del caso. Después de verificar la coartada de Jack, la policía lo exoneró de asesinar a su hijo. Jack ya no está bajo sospecha. A pesar de la aparente satisfacción de Michelle y Mark, la investigación se expandió. La pregunta persistía. Si Michelle estaba involucrada, como sugirió Jack, ¿cuál era su motivación para quererlo muerto? La policía descubrió rápidamente que Michelle estaba lejos de ser la viuda afligida que habían asumido. Michelle tuvo una aventura con un colega mucho más joven, un hombre de 24 años, a quien ella mantenía económicamente, pagando su alquiler, comestibles y otros gastos, antes de que Mark muriera. Cuando la policía la interrogó, Michelle afirmó que Mark no estaba al tanto de la aventura, y cuando le preguntaron si Mark alguna vez había solicitado el divorcio, ella negó cualquier discusión. Michelle, sin embargo, confirmó que Mark había expresado preocupaciones sobre el futuro de su relación después de que los hijos se hubieran ido. Otra revelación surgió mientras la policía investigaba la situación financiera de la pareja. Mark y Michelle tenían una cantidad significativa de deudas, y había acusaciones de que Michelle desvió fondos de la cuenta del negocio. Además, Michelle tenía derecho a $1 millón de 2 pólizas de seguro de vida en caso de la muerte de Mark. A pesar de sus sospechas, la policía no tenía pruebas concretas contra Michelle, ni contra ningún otro posible sospechoso. El coartada de Michelle fue confirmada por las grabaciones de vigilancia del banco donde trabajaba, que la mostraban con su padre, Carl, en el momento en que Mark fue asesinado. La investigación dio un giro cuando la policía recibió una pista anónima. El informante reveló que Terence Barker se había jactado de haber asesinado a Mark. Esta nueva pista representó un desarrollo significativo en el caso, lo que llevó a la policía a investigar la posible implicación de Terence Barker en la muerte de Mark. Terence Barker inicialmente negó cualquier implicación en la muerte de Mark mientras era interrogado por la policía en la comisaría. Sin embargo, las pruebas en su contra eran convincentes. Según los informes de testigos y los registros de las torres de telefonía celular, él estaba cerca de la casa de Mark y fue visto conduciendo un Mercedes azul poco antes del tiroteo fatal. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Terence finalmente confesó ser el autor del crimen, revelando que había acordado dispararle a Mark a cambio de un pago prometido de entre $7,000.00 y $10,000.00. Aunque aún no había recibido ningún dinero, una investigación posterior llevó a la policía a Johnny Hubbard, el conductor del Mercedes azul. Ahora surgió la pregunta: ¿por qué alguien querría que Mark estuviera muerto? Los detalles intrincados de la investigación comenzaron a surgir cuando Johnny Hubbard, quien era conocido por tener a Mark como inquilino, informó a la policía que el padre de Michelle, Carl Kelly, se había acercado a él para orquestar el asesinato de Mark. La participación de Terence Barker surgió cuando Johnny sugirió una forma de ganar algo de dinero, lo que los llevó a reunirse con Carl en el estacionamiento de una iglesia para discutir la idea. Terence aceptó llevar a cabo el tiroteo, afirmando no tener conocimiento previo de Mark y nunca haberlo visto antes. Terence afirma que Carl le dio el arma utilizada en el asesinato, le mostró su casa y le dijo dónde esperar. Sin embargo, Terence afirmó que Michelle también estaba involucrada en el complot.
Informó a la policía que Michelle estaba dando instrucciones a su padre a través de mensajes de texto. Un mensaje enviado el día del asesinato a las 20 a.m. debe ser hoy. No puedo seguir así todas las mañanas. Carl respondió. Está bien, ¿puedes hacer que coma el almuerzo? Con esta información, la policía pudo comenzar a armar el rompecabezas. Hipotetizaron que Michelle organizó la reunión de almuerzo con Mark, dando a Carl la oportunidad de llevar a Terrence dentro de la casa. Los mensajes de texto de Michelle indicaron que estaba al tanto del plan y que el asesinato tenía que ocurrir ese día. La policía cree que Michelle fingió estar sorprendida cuando descubrió el cuerpo de Mark. A pesar de saber lo que le esperaba en casa, no hizo ningún intento de ayudar a Mark cuando lo descubrió gravemente herido en la cocina. Ella estaba al tanto de su muerte antes de regresar a casa. Los registros telefónicos mostraron que Michelle y Carl intercambiaron numerosos mensajes de texto el día del asesinato, la mayoría de los cuales fueron eliminados rápidamente. Además, los registros muestran que Mark inicialmente rechazó la invitación de Michelle para almorzar, pero ella persistió e insistió en ir a tomar helado después. Michelle envió mensajes de texto a su padre constantemente durante su salida para comer helado. Michelle inicialmente negó cualquier participación, pero luego cambió su historia para afirmar que solo se enteró de la implicación de su padre después de que Mark murió. Terence Barker se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. De manera similar, Carl Kelly se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. John Newbert se declaró culpable de obstrucción de la aprehensión y revocación de la libertad condicional por un cargo anterior de sustancias prohibidas, recibiendo una sentencia de 18 años de prisión, más 20 años adicionales, por violar la libertad condicional en una condena anterior por sustancias prohibidas. Michelle Despain se declaró culpable de un cargo reducido de obstrucción a la aprehensión y recibió una sentencia de 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. En un acuerdo negociado, se declaró culpable de 3 cargos de obstrucción de la investigación y el enjuiciamiento de asesinato capital, evitando un cargo de asesinato capital. Como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar, temiendo un veredicto de no culpable. Si Michelle fuera a juicio por el asesinato de Mark, los padres de Mark aceptarían el trato para asegurarse de que ella cumpla algo de tiempo en prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La traición de un ser querido siempre nos sorprende, porque por eso consideramos a las personas cercanas cuando confiamos plenamente en ellas y no esperamos que nos apuñalen por la espalda. Sin embargo, los criminólogos saben que, en caso de asesinato brutal, el culpable debe buscarse, ante todo, entre las personas del entorno inmediato de la víctima. ¿Qué pasa si el plan no pudo completarse? La víctima no puede testificar debido a su grave estado, y el perpetrador está tratando desesperadamente de averiguar cómo cubrir sus huellas sin levantar sospechas. Me recuerda a la trama de un thriller. Desafortunadamente, esta historia ocurrió hace unos años en la vida real. Wang Nan, una mujer china embarazada, estuvo involucrada en uno de los incidentes más notorios de Tailandia. El perpetrador intentó deshacerse de su esposa y de uno de los parques nacionales, retratando el incidente como un trágico accidente. Sin embargo, parece que la naturaleza intervino para evitar que la joven y su hijo fueran asesinados. Cuando se expuso la verdad, literalmente sorprendió a los detectives que investigaban el caso, así como a los médicos que salvaron la vida de la víctima, porque estaban seguros de que el esposo estaba profundamente preocupado por su esposa e hijo. Pero aún más impactante fue la motivación detrás de un acto tan atroz y cruel. Cabe señalar que esta situación no es única. Y, aproximadamente al mismo tiempo en Tailandia, otra pareja de China tuvo una historia similar, pero el hombre pudo poner fin al plan. Pero vayamos todo en orden. La historia de Wang Nan. Wang Nan nació en Nanjing, una gran metrópoli y antigua capital de China, en 1987. Creció en una familia relativamente acomodada y sus padres se esfuerzan por brindarle a su hija la mejor educación posible mientras también fomentan el desarrollo de sus talentos y potencial. La niña sobresalía en la escuela y le resultaba particularmente fácil aprender las ciencias exactas.
Wang Nan se inscribió en una universidad prestigiosa después de graduarse, donde estudió los fundamentos de los negocios y las finanzas mientras también aprendía varios idiomas extranjeros. Después de recibir su diploma, la chica consiguió un puesto en una gran agencia de viajes, donde se estableció como una empleada valiosa, responsable y altamente motivada. Avanzó rápidamente en su carrera y fue trasladada a Tailandia, donde supervisó el desarrollo de una nueva sucursal. Nan trabajó como alta directiva durante unos años antes de dejar la agencia de viajes para iniciar su propio negocio. Abrió un restaurante que servía cocina nacional china y tuvo tanto éxito que su idea se expandió rápidamente en una pequeña pero popular cadena en Bangkok. Yu Xiaodong Wang era una joven emprendedora exitosa que dirigía y desarrollaba el negocio con competencia. Sin embargo, para avanzar en su carrera, sacrificó por completo su vida personal. La joven recordó más tarde que su relación romántica más reciente ocurrió mientras todavía era estudiante. Sin embargo, al comenzar su actividad laboral, simplemente no tenía tiempo para salir con citas debido a su empleo a tiempo completo. Wang Nan no estaba demasiado preocupada por su soledad, aunque ya tenía casi 30 años. Estaba constantemente ocupada, corriendo de un lado a otro y trabajando incansablemente. Aunque había vivido en Tailandia durante mucho tiempo y dominaba bien el idioma, decidió mejorar sus habilidades y se inscribió en cursos adicionales de tailandés. En el centro de formación, Wang se encontró por casualidad con un joven llamado Hugh, quien la miró fijamente durante unos minutos antes de acercarse a ella en su idioma nativo. Hablaron brevemente, y el hombre le preguntó a Nan por qué estaba estudiando el idioma, a lo que ella respondió que era necesario para el desarrollo de su negocio. Yu sugirió que intercambiaran tarjetas de presentación para que pudieran conocerse y socializar un rato. Nan se mostró reacia a seguir charlando, pero lo hizo por cortesía. Le dio su tarjeta de presentación, y él le dio la suya a cambio. La tarjeta de presentación de Xiao Dong indicaba que estaba en el negocio de exportación-importación en Bangkok. Wang no se impresionó y simplemente tiró la tarjeta de presentación en su bolso olvidándose de ella. Solo Yu parecía estar genuinamente interesado en la joven y la llamó al día siguiente. Sin embargo, estaba demasiado ocupada con el trabajo para mantener una conversación por más de unos minutos, así que rechazó la invitación para tomar un café. Unos días después la situación se repitió, y Nan rechazó salir en una cita, citando su apretada agenda y los preparativos para una próxima conferencia de negocios. Tenía la intención de expandir sus relaciones comerciales y conocer nuevos socios allí, pero Yu llegó al evento con un lujoso ramo de flores. Después de esperar a que Nan estuviera libre, se acercó a ella y le pidió salir de nuevo. Wang Nan fue sobornada debido a su persistencia, porque nadie había intentado con tanto empeño llamar su atención antes. Ella aceptó encontrarse con él para cenar y tener un encuentro romántico inesperado. Parecía que Yu no simplemente se enamoraba de los hombres, literalmente se le había ido la cabeza. Él constantemente le mostraba afecto, le hacía sorpresas agradables y regalos, le entregaba flores en la puerta cada mañana con pequeñas notas románticas dentro, y la llamaba al menos 2 veces al día para decirle buenos días y buenas noches. Las emociones de Wang eran mixtas. Por un lado, le molestaba la obsesión del chico, pero por otro, se sentía halagada de que alguien intentara conquistar su corazón. Así que, inesperadamente, por primera vez en mucho tiempo, la joven inició una relación romántica. Su novio no solo la cortejó de manera hermosa, sino que también intentó ser perfecto en todos los aspectos. Compartía sus intereses y puntos de vista sobre una variedad de temas, aprendió a cocinar los platos favoritos de Wang, intentó diversificar su tiempo libre comprando entradas para varios eventos, y siempre estaba dispuesto a ayudarla en el trabajo. Y en casa, a la primera petición, Wang Nan no podía creer lo feliz que estaba. Le parecía que esto solo sucede en las películas, pero en realidad le estaba sucediendo a ella, excepto que Yu tenía demasiada prisa. Solo llevaban unos meses saliendo, pero él ya estaba planeando una boda y nombrando a sus futuros hijos. Wang se sentía ligeramente avergonzado por este tipo de conversación, pero en momentos como este, Yu comenzaba a hablar sobre cómo ambos estaban en sus 30 años y que era hora de formar una familia, una boda sin anillos ni velos. El hombre no tenía idea de cómo comportarse, ni de cómo responder al comportamiento de su pretendiente. Se dio cuenta de que Yu tenía razón sobre su edad, pero aún cuestionaba si él era la persona adecuada para casarse. Un día, después de otra conversación sincera, Yu le prometió a Nan que demostraría su amor por ella. Esa misma noche, después de haber regresado a casa, el hombre enamorado le envió a su novia una larga y conmovedora carta llena de ternura.
Le confesó su amor y prometió ser el mejor esposo y padre para sus hijos. Wang se despertó y encontró al pretendiente en su puerta, sosteniendo un ramo de flores. Xiachodong declaró que nunca había sido más serio acerca de sus intenciones y que estaba listo para casarse con ella en ese mismo momento. Nan Kofod dijo que el juzgado no abriría hasta dentro de 1 hora y media, así que Yu se ofreció a ir allí de inmediato. Y si la puerta estaba abierta, registrarían el matrimonio de inmediato. Wang aceptó la empresa, sabiendo que la oficina gubernamental estaría cerrada. Para su sorpresa, la puerta se abrió, y el funcionario autorizado para registrar uniones ya estaba sentado en su escritorio. Yu había organizado todo con anticipación, solicitando que se hiciera una excepción para que él y su novia pudieran casarse temprano en la mañana. Era una boda inusual, sin invitados, sin anillos, sin vestido o velo y sin fotografías memorables. Wang Nan no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que todo esto era una mentira, porque ni siquiera le presentó al elegido a su madre, con quien siempre habían estado muy unidas. Cuando recuperó la conciencia, se encontró sosteniendo un certificado de matrimonio. A su lado estaba un esposo feliz y recién casado. Un trágico accidente ocurrió en junio de 2019. Cuando Wang tenía 3 meses de embarazo, su esposo la convenció de planear unas vacaciones y un viaje corto, argumentando que no podrían viajar durante mucho tiempo después de que naciera el bebé. Nan accedió de mala gana, y eligieron la Reserva Nacional de Tailandia, conocida por sus pintorescos bosques y sus únicas pinturas rupestres, que se estima tienen decenas de miles de años de antigüedad. Pero en la mañana del 9 de junio, la tragedia golpeó. Wang Nan cayó desde una altura de 111 pies mientras la pareja estaba en uno de los miradores admirando el amanecer. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, un Yu lloroso corrió hacia ellos y les suplicó que salvaran a su esposa y al bebé que llevaba. El hombre afirmó que estaban disfrutando de los primeros rayos del sol naciente cuando su esposa se sintió mal. Ella dio un paso al lado, pero se mareó y cayó antes de que él pudiera recogerla. La joven había caído desde el 10º piso. Tenía múltiples fracturas abiertas, y la situación parecía desesperada. Nan de repente gimió y abrió los ojos. Su esposo dejó de llorar y lamentarse abruptamente, y una expresión de horror cruzó su rostro. Sin embargo, rápidamente se recompuso, agradeció en voz alta al Todopoderoso que su amada siguiera viva, y luego se inclinó hacia su oído y susurró algo sobre la inestable vida familiar china antes de abordar los eventos de ese trágico día. Volvamos 6 meses atrás y veamos cómo era la vida familiar de la pareja. Wang se arrepintió de su matrimonio casi inmediatamente después de que se registrara. Pero al principio, ella esperaba que Yu fuera un buen esposo, un apoyo confiable y un hombre en quien confiar. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Y pronto, el nuevo esposo mostró su verdadero carácter. Pasaba casi todo su tiempo en casa jugando a videojuegos, gastando libremente el dinero de su esposa mientras no contribuía en nada al presupuesto familiar. Cuando su esposa le preguntó por qué no iba a trabajar, Xiaodong explicó que su negocio estaba en una baja estacional y que podía descansar por el momento. Sin embargo, esta ley había crecido demasiado, así que la joven decidió preguntar sobre el trabajo de su esposo. Fue entonces cuando descubrió que su exitoso negocio de exportación e importación existía únicamente en papel y tarjetas de presentación impresas. Wang se dio cuenta de la magnitud de su error en ese momento, ya que ni siquiera había considerado redactar un acuerdo prenupcial. Así que ahora su esposo puede gastar libremente lo que ella gana, y si se divorcian, él reclamará su propiedad. La pareja tuvo una conversación seria durante la cual Yu lloró como un niño y le aseguró que superaría sus dificultades temporales y encontraría un buen trabajo. Sin embargo, pronto quedó claro que no iba a buscar nada y estaba bastante contento de estar a la sombra de su esposa. Era un hombre adulto que se comportaba como un niño. Pasaba casi todo su tiempo jugando a videojuegos, y si hacía algo en casa o ayudaba a su esposa en el restaurante, se aseguraba de pedirle dinero para él. Wang eventualmente se cansó de eso, y le dijo que no le daría ni un centavo más, hasta que encontrara un trabajo robando a su propia esposa y a un niño no deseado. Yu desapareció al día siguiente de esa conversación, llevándose consigo el certificado de matrimonio y la tarjeta de identidad de Nan. Sin embargo, solo descubrió la falta de los documentos por la noche cuando recibió una llamada de su contable preguntando sobre la transferencia de una gran suma de dinero de su cuenta. La joven quedó atónita porque no había transferido ningún dinero. Sin embargo,
Adivinó de inmediato quién lo había hecho. El esposo transfirió más de $500,000 a su cuenta personal mientras proporcionaba al banco su certificado de matrimonio, los documentos de su esposa y aseguraba que era su dinero conjunto que gestionaban juntos. Wang no dudó en contactar a la policía para denunciar el robo y el esposo fugitivo fue detenido unas horas más tarde mientras intentaba retirar algunos de los fondos robados. Yu sollozó de nuevo en la estación, esta vez de rodillas, suplicándole a su esposa que lo perdonara. Admitió que había perdido una gran suma de dinero en el juego, y ahora estaba siendo amenazado de muerte para saldar la deuda. Además, se descubrió que no era su primer encuentro con la policía. Anteriormente había cumplido una condena de 8 años en su China natal por robo. Nan casi se siente abrumada por la vergüenza mientras escuchaba todo esto porque, como resultó, no conocía al hombre con el que se casó. Sin embargo, la joven creía que el juego era una enfermedad y que necesitaba ayudar a su esposo a superar su adicción y regresar a una vida normal. Wang no solo aceptó pagar la mitad de la deuda de su esposo, sino que también lo nombró gerente de uno de sus restaurantes. Yu inicialmente pareció aceptarlo con gratitud y tomar el nuevo puesto en serio. Incluso ideó una estrategia efectiva para el crecimiento del establecimiento, pero su entusiasmo fue efímero. Pronto, comenzó a pasar más tiempo en videojuegos y entretenimiento. Durante ese tiempo, Wang descubrió que estaba embarazada e informó a su esposo, pero él reaccionó de manera extraña, incluso agresiva. Yu afirmó que aún no estaba preparado para esto y persuadió a su esposa para que abortara, lo cual ella se negó rotundamente a hacer. El esposo luego amenazó con el divorcio y declaró que tenía la intención de obtener una orden judicial para dividir la propiedad. No le habló a su esposa durante varios días antes de suavizarse de repente y disculparse. Yu admitió que dijo tonterías sobre las emociones. De hecho, emocionado por la próxima llegada, volvía a cuidar, cocinar y ayudar en la casa. Un viaje fatídico. Wang estaba extasiada 2 meses después porque su matrimonio casi había alcanzado la perfección, como prometió su amante al inicio de su relación. Él era atento, cariñoso y responsable en su papel de gerente, preparando activamente su hogar para la llegada de un niño. Un día Xiaodong ofreció asegurar la vida y la salud de su esposa porque estaba embarazada, y tal medida ayudaría a protegerla a ella y al bebé en caso de diversas circunstancias imprevistas. La joven aceptó de buen grado e incluso se preguntó por qué no lo había pensado antes. Yu contrató el seguro al día siguiente, y unas semanas después, mencionó tomar unas vacaciones para relajarse y desconectar. Nan estaba dudosa, pero su esposo insistió, alegando que no tuvieron luna de miel, y que con un bebé no podrían viajar en los próximos años. También afirmó que habían pasado por un período difícil y que necesitaban reiniciarse para despejar sus mentes de toda negatividad y pensamientos pesados. Al final, sus argumentos fueron convincentes, y Nan estuvo de acuerdo. Su esposo eligió el lugar, reservó el hotel, planificó las actividades y organizó los itinerarios para asegurarse de que el viaje fuera emocionante y educativo, sin agotar a la mujer embarazada. Nan dejó el asunto completamente en manos de su esposo, y se alegró al ver con qué entusiasmo estaba planeando sus vacaciones. El 7 de junio, la pareja visitó el parque por primera vez y pasó la mayor parte del día allí. Caminaron mucho y vieron muchos lugares hermosos y miradores. En esa tarde de verano del viernes, el parque estaba lleno de visitantes de todas partes. Wang notó que su esposo se estaba enojando y poniendo nervioso por la noche cuando ella le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que debido a las multitudes de turistas, no podían disfrutar del atardecer en silencio. Wang Nan incluso cedió, decidiendo que sería extremadamente romántico. A medida que el sol se ponía, el parque se volvía menos concurrido, y Yu trepó la valla de la plataforma de observación y comenzó a llamar a su esposa hacia el borde, diciéndole lo increíble que era la vista. Sin embargo, la mujer embarazada se negó a ir allí, alegando que ya estaba oscuro y podría ser peligroso. El esposo se enfureció, pero volvió a ella después de unos minutos, explicando que tendrían que ir al parque para ver el amanecer. Dado que la pareja llegó al hotel después de la medianoche, decidieron descansar y dormir hasta tarde el sábado antes de regresar a la reserva temprano el domingo por la mañana. El 9 de junio, temprano en la mañana del domingo, como estaba planeado, la pareja fue al Parque Nacional para ver los primeros rayos del sol naciente. Se despertaron alrededor de las 3 a.m. Salieron mientras todavía estaba oscuro afuera. Había muy pocos visitantes en ese momento. Wang consideró brevemente que estaban completamente solos allí. La pareja se encontró al amanecer en una de las plataformas de observación. Yu luego bajó al acantilado y persuadió a su esposa para que se acercara a él y admirara las pinturas rupestres. Nan dudó,
pero su esposo le aseguró que era seguro y que la ayudaría a bajar antes de subir. La joven confiaba en su esposo y se acercó a la situación con precaución. La vista desde allí era verdaderamente impresionante. Yu abrazó a su esposa y le preguntó si tenía algún arrepentimiento en esta vida. Nan se sorprendió por la pregunta, pero respondió con confianza que no tenía ningún arrepentimiento. Yu pasó la mano por su cabello, la besó en la mejilla y luego se inclinó hacia su oído y dijo: «Muere». En ese momento, aflojó su abrazo y empujó a su esposa por el acantilado. Un rescate milagroso. Yu miró a su alrededor nuevamente para asegurarse de que nadie los hubiera visto. Luego miró hacia abajo con atención, pero no pudo ver exactamente dónde había caído su esposa. Escuchó. Estaba en silencio, nadie gritaba ni pedía ayuda, lo que significaba que tampoco había testigos abajo. Yu entonces se dirigió tranquilamente hacia la salida del parque para esperar su momento y reportar el incidente, cuando seguramente uno estaría muerto. Sin embargo, abajo, unos pocos excursionistas que se habían desviado del sendero notaron el cuerpo tendido sobre las rocas e inmediatamente llamaron a los rescatistas, informando del incidente. Yu Xiaodong ya había salido de la reserva, cuando varios coches con luces intermitentes y sirenas pasaron zumbando junto a él. Inmediatamente, se dio cuenta de lo que pasaba y regresó, dirigiéndose al lugar donde había caído su esposa. Allí montó todo un espectáculo, con lágrimas, gritos y súplicas de ayuda. En ese momento estaba seguro de que su esposa ya estaba muerta, así que nadie conocería la verdad. Pero como resultó ser durante la caída, Nan se enganchó en las ramas de los árboles, lo que redujo la velocidad, y aterrizó primero en los arbustos y luego rodó sobre las rocas. Todo esto amortiguó el impacto y salvó las vidas de Wang y su hijo, pero no las salvó de lesiones graves mientras Yu lloraba y lamentaba que no quería vivir sin su amada esposa e hijo. De repente, ella abrió los ojos y trató de decir algo, pero no pudo. En ese momento todos notaron el horror genuino en el rostro de su esposo, pero rápidamente se recompuso, se inclinó hacia su esposa y le susurró al oído en chino que debía guardar silencio si quería vivir y tratar de terminar el trabajo. A la víctima se le diagnosticó trauma craneal, múltiples fracturas cerradas y abiertas, laceraciones, contusiones en los tejidos blandos, órganos internos rotos y una pérdida masiva de sangre. Además, su columna vertebral estaba gravemente dañada, y los médicos temían que incluso si sobrevivía, nunca podría volver a caminar. Wang pasó varios días en coma, conectada a máquinas de soporte vital. Durante este tiempo, su esposo literalmente nunca se separó de su lado, pasando días y noches en su habitación. Los médicos aplaudieron tal devoción y amor. Pero de hecho, cada vez que Yu estaba a solas con su esposa, pensaba en cómo acabar con ella sin levantar sospechas. Examinó los aparatos, pero aún no podía averiguar cómo desactivarlos discretamente. La terrible verdad y la pérdida de un hijo. Cuando ella recobró el sentido, su esposo estaba aterrorizado. No la dejaba sola, ni por un momento, temiendo que en cualquier momento ella hablara y le contara a la policía la verdad sobre lo que había sucedido. Una vez a solas, la amenazó de nuevo, diciendo que no tenía nada que perder. Durante el primer interrogatorio, la víctima confirmó las palabras de su esposo diciendo que su caída fue el resultado de un mareo. Pero unas horas más tarde, cuando su esposo salió un momento, Nan le pidió a la enfermera que llamara a la policía nuevamente y que no dejara entrar a su esposo en la habitación. Fue entonces cuando contó la espantosa historia de su caída, afirmando que su esposo había intentado matarla. Yu irrumpió en la habitación, gritando que su esposa estaba loca por el golpe en la cabeza y que nunca le haría daño a ella ni al bebé. Pero las palabras del hombre sonaban extremadamente poco convincentes, y fue detenido el mismo día en el hospital. Fue acusado de varios cargos a la vez, incluyendo intento de asesinato así como intimidación en caso de que la víctima hablara. Cuando su esposo fue arrestado y enviado a la cárcel a esperar juicio, Wang respiró aliviada. Todavía le quedaba un largo periodo de rehabilitación por delante, pero ahora se sentía segura. Al principio había esperado que el embarazo pudiera salvarse porque el bebé había sobrevivido a la caída desde las alturas. Sin embargo, debido a los fuertes analgésicos, fueron necesarias varias operaciones bajo anestesia general, así como la necesidad de inyectar antibióticos. Los médicos insistieron en el aborto porque la prioridad era la vida de la madre, y el feto, con toda probabilidad, aún moriría por tantas drogas. Fue un gran shock para Nan, pero siguió las recomendaciones del médico. Juicio y sentencia. Xiaodong negó categóricamente su culpabilidad y seguía insistiendo en la versión del accidente. En la prisión, se comportó con calma, contrató buenos abogados y estaba seguro de que escaparía del castigo, o que éste no sería demasiado severo.
Los investigadores y el fiscal a cargo del caso no tenían dudas de que el acusado había cometido el crimen por interés propio y la esperanza de recibir un gran pago de seguro, así como heredar la fortuna de su esposa, que en ese momento ascendía a casi $2,5 millones. Sin embargo, en uno de los interrogatorios, Yu literalmente dejó a todos boquiabiertos al hablar de otro motivo para su acto inhumano. Resulta que se molestó con su esposa cuando ella aceptó pagar solo la mitad de su deuda debido a su pasión por el juego. En opinión del hombre, si su esposa realmente lo amara, habría pagado todas sus deudas porque ella tenía el dinero. Xiaodong entonces decidió que Wang no lo amaba y que tenía el derecho de castigarla por ello. Después de estas palabras, el acusado se quedó en silencio y, al darse cuenta de que había dicho demasiado, dijo que lo habían malinterpretado. Pero su confesión inesperada, así como el testimonio de Nan, fueron suficientes para enviarlo a prisión por mucho tiempo. En marzo de 2021, el acusado fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero Xiaodong y sus abogados presentaron varias apelaciones y 6 meses después, el tribunal tailandés mostró una increíble clemencia, reduciendo la cadena perpetua a solo 10 años de prisión. Juan y sus seres queridos quedaron impactados por la decisión, diciendo que una sentencia tan indulgente sentaría un mal precedente que podría alentar a otros a cometer actos igualmente horribles. También en Tailandia, alrededor de la misma época, ocurrió un caso similar en la isla de Phuket, donde un nacional chino ahogó a su esposa, alegando que fue un accidente de natación en la playa. También lo hizo por el seguro. Dado que se probó el hecho del asesinato, el hombre fue condenado a muerte. Xiaodong, por otro lado, fue condenado a solo 10 años por el intento fallido de asesinato y, de hecho, por el asesinato del feto. ¿Cómo ha resultado hasta la fecha el destino de Huang Nan? El veredicto final en el caso de un hombre aún no se ha emitido. Yu está cumpliendo su condena de 10 años, y la mujer herida está tratando de impugnar la decisión del tribunal. En paralelo, Yu también está presentando apelaciones en un intento de probar su inocencia y ser liberada, ya que Xiaodong defendió a sus numerosos parientes que afirmaban que él era un empresario rico y que estaba mal casarse con él por motivos egoístas. Sin embargo, no hay forma de probarlo, ya que el hombre no tiene más que enormes deudas. En cuanto a Nan, contrariamente a las predicciones del médico, después de una serie de complicadas cirugías y una larga rehabilitación, la joven pudo volver a ponerse de pie. Aprendió a caminar de nuevo, y la mayor parte del dinero que ganaba lo gastaba en su recuperación. En 2023, Nan volvió a trabajar y pudo revitalizar su negocio, que una vez fue exitoso. También ha creado y dirigido una organización dedicada a ayudar a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica. También dirige su propio blog, tratando de advertir a las mujeres sobre los errores que ella misma cometió. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video analizamos los eventos que ocurrieron el 13 de enero de 2019. Las cámaras de vigilancia captaron a Agustina Winkelried, de 17 años, saliendo de un club de boliche al que había asistido con sus amigos. Varias horas después, quedó claro que Agustina estaba desaparecida, y su familia comenzó a buscarla. Poco después, se convirtió en el tema de conversación del pequeño pueblo argentino de Esperanza, donde vivía, y la noticia se difundió rápidamente por todo el país. Agustina nació el 6 de junio de 2001 en Esperanza, donde vive con su numerosa familia. Como la más joven de los 5 hijos de sus padres, siempre recibió un trato preferencial. Es de conocimiento común que el hijo menor de una familia recibe más atención debido a su edad. Agustina fue descrita como amigable, cariñosa y siempre sonriendo. Ella, como la mayoría de los jóvenes, disfrutaba pasar tiempo con amigos, ya fuera en el cine, en las boleras, en las discotecas o simplemente tocando el ukelele. Esperanza es un pequeño pueblo con algo más de 40,000 habitantes, la mayoría de los cuales se conocen entre sí. Debido a las limitadas opciones de entretenimiento del pueblo, todos los jóvenes allí se conocían y se relacionaban de alguna manera. Como resultado, los padres de Agustina se preocuparon, pero no tenemos miedo por ella, permitiéndole salir y pasar tiempo con sus amigos, con la única condición de que se mantenga en contacto y nos envíe su ubicación. El sábado por la tarde, 12 de enero de 2019, el padre de Agustina la dejó en la casa de una amiga, donde un grupo de unas 6 personas había planeado reunirse.
Las chicas habían planeado ir a Teos, una discoteca, y bolera. Después de que todos se reunieran, Agustina le dijo a su padre que pasaría la noche en casa de una amiga después de salir del club y regresaría a casa la tarde siguiente. Estaba saliendo con un hombre llamado Nau. Parece que se llevan bien, y sus familias se conocen. Esa noche, alrededor de 1 hora antes de la medianoche, Agustina le envió un mensaje y le pidió que fuera al club, pero él se negó, diciendo que estaba cansado. Más tarde, el joven llegó a arrepentirse de haberse quedado en casa esa noche. Agustina y sus amigas se lo estaban pasando de maravilla en el club. Se divirtieron, bailaron y disfrutaron de la música. A las 5 de la mañana, los amigos decidieron que era hora de irse. Sin embargo, Agustina se encontró con otro grupo de sus amigos en el club y decidió quedarse más tiempo. Como resultado, el grupo se separó y se dirigió a casa, dejando a Agustina con un grupo diferente de amigos. A las 5:40 am, una cámara de vigilancia captó a Agustina saliendo del lugar con un teléfono celular. Después de salir del edificio, se fue a un restaurante de comida rápida. Agustina esperó su turno, recibió su pedido, habló brevemente con un conocido y luego se dirigió a la carretera. La casa de la amiga donde planeaba pasar la noche no estaba lejos. Así que Agustina decidió caminar hasta allí. El día se estaba iluminando y parecía tener confianza en su seguridad. Como pueden ver, no había aceras, así que solo se podía caminar por el borde de la carretera. No está claro si Agustina bebió esa noche, pero las imágenes muestran que, a pesar de llevar zapatos de plataforma con tacón alto, caminó con firmeza. Se desvió ligeramente hacia un lado al acercarse a la entrada. Pero esto no es sorprendente, dado que el sitio es un camino sin pavimentar con rocas, simplemente podría haberse tropezado. Además, cabe destacar que el club Teos tiene una división por edades. Una zona está reservada para los menores de 18 años, por lo que no se vende alcohol allí. Agustina finalmente no llegó ni a la casa de su amiga ni a la suya. Sus padres siempre estaban al tanto de su ubicación, porque ella siempre les decía, pero cuando llegó la mañana, notaron que su hija no les había enviado un mensaje para informarles que había llegado a casa de su amiga y estaba bien. Entonces se preocuparon e intentaron contactar a Agustina, pero no pudieron hacerlo. Su número de teléfono no estaba disponible. Los padres sabían que se esperaba que pasara la noche en casa de una amiga. Entonces contactaron a su amiga, quien les informó que Agustina no había regresado del club. La amiga también informó a los preocupados padres que Agustina se había quedado en el club con otro grupo de personas. Después de contactar a todos los conocidos de su hija y descubrir que nadie sabía dónde estaba, el padre de Agustina llamó a la policía y comenzó a buscarla por su cuenta. Daniel M. Winkelried era una figura bien conocida en la ciudad, habiendo sido presidente de un club de fútbol local y propietario de una pequeña empresa de fabricación y venta de muebles. Cuando descubrieron que estaba en apuros, muchos lugareños se ofrecieron a ayudar con la búsqueda, y los amigos de Cristina pudieron concienciar sobre el caso a través de las redes sociales, lo que resultó en cobertura en los programas de noticias de televisión. Después de comenzar la investigación y enterarse de que Agustina había estado en el club de Taylor toda la noche, los policías fueron allí para hablar con posibles testigos y examinar las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles en el lugar. Aparte de las imágenes de Agustina caminando hacia la carretera, esto no reveló nada nuevo. Cuando los oficiales se dieron cuenta de en qué dirección había ido, comenzaron a interrogar a las personas que vivían a lo largo de la carretera, así como a empleados de varios negocios en la zona. Era posible que alguien hubiera visto o escuchado algo, y cualquier indicio era significativo. El amigo de Agustina, Brian, estaba entre aquellos que se enteraron de su desaparición a través de las redes sociales. Noté la gran cantidad de publicaciones sobre encontrar a Agustina. Brian contactó a su padre, Daniel, y le informó que había visto a Agustina fuera del club Teos alrededor de las 6 am. Él iba conduciendo cuando la vio de pie al borde de la carretera. Estaba hablando con el conductor de un coche plateado que se había detenido junto a ella a unos cientos de metros del club. Brian continuó por el camino, pero rápidamente agarró su teléfono y llamó a Agustina. Le preguntó si estaba bien y si necesitaba un aventón a casa. Dijo que estaba bien y que el hombre que conducía el coche plateado se había detenido para advertirle que era peligroso caminar por esta carretera, porque podría ser atropellada por el tráfico. Aceptó la oferta de Brian de llevarla y explicó que iba a la casa de una amiga. Había una gasolinera a unos cientos de metros de donde Brian vio a Agustina, así que decidimos parar.
esperar por ella y llenar el tanque. Cuando Agustina no llegó a la gasolinera 15 minutos después, Brian decidió ir a buscarla él mismo, pero no había rastro de ella. Sus intentos de contactarla también fueron infructuosos, ya que no respondió. No le había dado mucha importancia en ese momento. Suponiendo ese huevo, Agustina había ido directamente a la casa de su amiga, olvidando que él la estaba esperando. Dada toda esta información, la pista principal era un coche plateado. Brian no podía decir con certeza de qué marca y modelo era el coche, pero según él, era bastante viejo. The Man, sentado en el asiento del conductor, pudo haber sido la última persona en ver a Agustina. No se descartó la posibilidad de que él estuviera involucrado en su desaparición. Cuando la policía intentó localizar el teléfono celular de Agustina, descubrieron que la última vez que recibió señal fue de una torre en el mismo barrio que el club. Debido a que el club estaba en las afueras de la ciudad, había numerosos terrenos baldíos y campos donde los equipos de búsqueda centraron sus esfuerzos. Agustina caminaba por la carretera y notó que solo esta gasolinera tenía cámaras de vigilancia. Daniel había llegado para examinar las grabaciones y determinar si su hija había llegado a ese lugar. Dada la ubicación de la casa de su amiga, Agustina tenía que pasar por la gasolinera. Daniel explicó la situación al empleado de la gasolinera y pidió ayuda. El empleado, que también es padre, le mostró las imágenes que la cámara captó esa mañana, casi perdiendo su trabajo como resultado. Más tarde, el dueño de la gasolinera lo despidió por permitir que una persona no autorizada viera las grabaciones sin permiso. Cuando los residentes del pueblo se enteraron de esto, se unieron y comenzaron a repostar sus vehículos en otros lugares. Esto calmó la ira del dueño de la gasolinera y reinstaló al empleado y se disculpó con él en la casa de Esperanza. Daniel revisó las grabaciones capturadas por las cámaras de la gasolinera, pero no encontró a su hija. Parecía que Agustina nunca había llegado. Sin embargo, las imágenes revelaron el mismo viejo coche plateado que Brian había descrito anteriormente. Había pasado por la gasolinera alrededor del mismo momento en que Agustina caminaba por la calle. Era un coche Renault, y Daniel determinó quién era el dueño. Pablo Trionfini, de 39 años. Es un empleado municipal, o más específicamente, un basurero que vive a menos de 1 kilómetro de la gasolinera. No tenía antecedentes penales, pero había llamado la atención de la policía en varias ocasiones. La primera vez su exesposa lo denunció a la policía por golpearla. Esto resultó en una orden judicial que prohibía a Trionfini contactar a su exesposa. Fue arrestado una segunda vez por violar la orden. Ambos incidentes ocurrieron en 2017. Los oficiales de policía llegaron poco después de que Daniel revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. También querían ver las imágenes, pero no sabían que el padre de Agustina ya las había revisado. Pudieron identificar el coche plateado después de revisar las grabaciones de vigilancia. Cuando descubrieron que Daniel había visto el video antes que ellos, se preocuparon de que pudiera ocurrir un linchamiento y fueron directamente a la casa de Pablo Trionfini. Cuando llegó la policía, descubrieron que la gente se había reunido frente a la casa y estaba gritando, pero Agustina informó que la multitud se dispersó después de que llegó la policía. Y una de las personas presentes informó a los oficiales que Trionfini estaba dentro de la casa. Cuando escuchó los gritos miró fuera, pero cuando vio a la multitud hostil huyó adentro y cerró la puerta con llave. Los oficiales carecían de causa probable para justificar una entrada no autorizada en la casa del hombre, por lo que solicitaron una orden de registro. Mientras esperaban la orden, la casa fue acordonada para disuadir al sospechoso de intentar huir. Alrededor de la medianoche, un oficial de policía decidió investigar el patio y descubrió que Pablo Trionfini había muerto. El oficial de policía se apresuró a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Trionfini había muerto. Tal giro de los acontecimientos reveló su implicación en la desaparición de Agustín. Pero a pesar de registrar su casa y su coche, la policía no descubrió ninguna evidencia. Pablo Trionfini utilizó la cuerda para liberarse de más problemas y procedimientos. Mientras la policía registraba la casa, el vecino de Finis se acercó a ellos y dijo que Pablo había pasado durante el día y le había pedido prestada una pala, supuestamente para buscar lombrices de tierra porque iba a pescar. Media hora después, devolvió la pala y le dijo a su vecino que había notado algo extraño. Trionfini le agradeció al hombre y dijo, con cautela, «Gracias. No estoy seguro de si alguna vez volveré a verte».
Los testigos vieron a Triumphini Liave salir de la casa varias veces el domingo mientras montaba en su bicicleta y llevaba una pala. Esto podría indicar que Agustín había fallecido el lunes 14 de enero de 2019. Se inició una búsqueda al amanecer con la asistencia de drones y perros policía. El cuerpo medio manchado de Agustín fue descubierto unos 500 metros de su club a las 9:15 am. Había sido escondido en una zanja llena de densa vegetación. A medida que se difundía la noticia del descubrimiento del cuerpo de Agustina Invinkelred, sus amigos y familiares comenzaron a enviarle emotivos mensajes de despedida en las redes sociales. Esto incluyó una conmovedora publicación de su novio, quien publicó 2 fotos de él con Agustín en su cuenta de Instagram y escribió: «Ojalá pudiera despertar y todo esto fuera un sueño. Te extrañaré tanto. Mi amor nunca abandonará mi corazón. Vuela, hola, mi reina». Sé que nos volveremos a ver. El examen forense reveló que Agustina luchó desesperadamente por su vida. Sus manos estaban cubiertas de heridas defensivas con trozos de piel de su atacante bajo sus uñas. Una prueba de ADN confirmó que el hombre que agredió a Agustina era Pablo Triumphini. La forense determinó que la causa de la muerte fue estrangulación. Nunca sabremos cómo Agustina terminó con Pablo Triumphini, si él la obligó o simplemente le ofreció un aventón. Solo podemos especular porque solo 2 personas conocían la verdad y nunca podrán hablar de ello nuevamente. La policía revisó el árbol en el teléfono de Finis y no encontró evidencia de que conociera a Agustín. Cientos de personas asistieron al funeral para despedirse de Agustina Invinkelred. Mientras tanto, según informes de los medios argentinos, los familiares de Pablo Triumphini no asistieron a su funeral. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en 2007. Kelsey Smith, de 18 años, desapareció misteriosamente después de ir a la tienda en Kansas, Estados Unidos. Lo que le sucedió a Kelsey atrajo la atención de los medios, y las grabaciones de CCTV ayudaron a resolver el caso. Kelsey Ann Smith nació el 3 de mayo de 1989 en Overland Park, condado de Johnson. Kelsey era la 5ª hija de Greg y Mrs. Smith. Se graduó de Shawnee Mission West High School el 24 de mayo de 2007 y estaba emocionada por comenzar la universidad en otoño. La gente la reconocía como una persona extrovertida y amigable. Su sentido del humor no dejaba a nadie indiferente. Era miembro de una banda de música y tocaba el clarinete. Kelsey trabajaba en un cine hacia el 2 de junio de 2007. Tenía otro turno. Missy, su madre, se iba a la boda de una amiga esa mañana, sin saber que la vida de su familia cambiaría para siempre y que nunca volvería a ver a su hija viva. Missy se despidió de Kelsey antes de irse. Kelsey condujo al trabajo en el coche que sus padres le dieron. Su turno de la mañana concluyó sin incidentes. Después del trabajo, fue a ver a su padre y a su hermana, Lindsay. Visitaron un parque de atracciones juntos. Había sido un día maravilloso, pero no terminó bien. Kelsey había decidido ir de compras alrededor de las 6 p.m. y le preguntó a su hermana si quería acompañarla, pero ella se negó. Kelsey salió de la casa sola y condujo hasta el Target más cercano. Antes de salir, le contó a su padre, Greg, sobre sus planes y le expresó su amor. Greg, un oficial de policía, adoraba a sus hijos. El hombre les enseñó técnicas básicas de defensa personal y les aconsejó que siempre tomaran precauciones. Kelsey llamó a su madre, que regresaba de la boda de una amiga, aproximadamente 1 hora después, para decirle que iba de compras. Hablaron brevemente antes de acordar encontrarse en casa. Después de un rato, el novio de Kelsey llegó a la casa de Smith. John era uno de los chicos que aumentó la confianza de Greg. Él pasaba mucho tiempo en su casa, y todos esperaban que su relación se desarrollara en algo más. Kelsey fue de compras esa tarde para comprar un regalo para John. La escalera intentó llamarla, pero no pudo comunicarse. Fue a su casa, pero no estaba presente. Greg intentó llamar a su hija, pero ella no respondió. Greg, un oficial de policía, se preocupó después de varios intentos fallidos de contactar a Kelsey. Trató de mantenerse calmado, pero como padre, se preocupaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Greg comenzó a llamar a las amigas de su hija. Pero nadie sabía dónde estaba Kelsey ni por qué no respondía llamadas ni mensajes. Kelsey era diferente a sus compañeros. Siempre llamaba a su familia, incluso si llegaba un poco tarde. Después de un rato, John y la hermana de Kelsey, Lindsay, se subieron a su coche y empezaron a conducir por la zona, con la esperanza de localizar el coche de Kelsey. ¿Qué pasa si tiene un accidente?
Quizás la policía la detuvo por exceso de velocidad. Primero inspeccionan los estacionamientos de varias tiendas. En uno de esos, notaron un Buick que pertenecía a Kelsey. Le informó a su padre que iba a la tienda Target. Sin embargo, descubrieron su coche cerca de otra tienda. John revisó el coche. Pero Kelsey no estaba presente. Lindsay llamó a su padre para decirle que habían encontrado el coche de Kelsey. Greg les advirtió que no tocaran nada porque el coche podría ser una escena del crimen potencial. Después de todo, si este era el caso, era crucial no destruir ninguna evidencia que pudiera haber quedado allí. Greg contactó a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía llevó a cabo una investigación oficial. Los detectives llegaron de inmediato al lugar donde John y Lindsay descubrieron el coche de Kelsey. Greg y los demás notaron algo extraño de inmediato. Su coche no estaba en el estacionamiento de Target. Estaba junto a otra tienda en una zona poco iluminada del estacionamiento. Los detectives examinaron cuidadosamente el coche, con la esperanza de descubrir algo útil sobre Kelsey. Pero todo lo que encontraron dentro fue un paquete de papel de regalo y el regalo que la chica había comprado para su novio, John. No había nada dentro del coche que sugiriera un crimen, no había signos de lucha, no había rastro de sangre ni nada por el estilo. Las llaves estaban debajo del asiento del conductor. Pero entonces el detective notó algo extraño y sospechoso. Notaron un trozo de tela que parecía una camiseta asomando del maletero, lo que le causó ansiedad en el corazón. Greg abrió el maletero. Estaba vacío. Kelsey no estaba presente. Compró un regalo para John en Target. Eso significaba que estuvo presente en algún momento. Los expertos forenses examinaron minuciosamente el coche y descubrieron una huella dactilar en el cinturón de seguridad. No pertenecía a Kelsey ni a nadie que tuviera acceso al coche. Kelsey se había graduado recientemente de la escuela secundaria y se estaba preparando para asistir a la Universidad de Kansas para convertirse en veterinaria. Siempre fue una estudiante excelente. Kelsey era una joven ambiciosa y alegre. Tenía toda su vida por delante, pero ahora había desaparecido misteriosamente y su familia estaba desesperada por respuestas. La policía continuó su trabajo. Sin embargo, aparte de una huella dactilar no identificada, no había evidencia de que su coche fuera una escena del crimen. Parecía que alguien simplemente había dejado el coche en este aparcamiento. Los detectives fueron a Target para obtener nueva información sobre la desaparición de Kelsey. Las grabaciones de CCTV podrían responder algunas preguntas. Para cuando los oficiales llegaron, la tienda ya había cerrado. A pesar de que eran casi las 11 p.m., pudieron localizar a la persona que los dejó entrar y les mostró las grabaciones. La policía pasó varias horas frente a los monitores, observando cada movimiento de Kelsey, pero su viaje a la tienda fue rutinario. Encontró los artículos necesarios, los pagó y se dirigió al estacionamiento. No había indicios de que algo estuviera mal. Mientras estaba en la tienda, Kelsey no discutió ni habló con nadie. Ella se mantuvo tranquila y se fue sola. Pero aquí es donde parece extraño. Kelsey se subió a su coche y condujo en dirección opuesta a su casa por alguna razón. La calidad de la grabación era mala, lo que hacía imposible ver cualquier detalle. Como resultado surgieron varias preguntas nuevas e importantes. ¿Por qué Kelsey no fue a casa según lo programado? ¿Condujo el coche ella misma? ¿Podría haber ocultado su propia libre voluntad? Antes del amanecer, Greg y Missy fueron a la comisaría, donde los detectives los interrogaron. Como policía, Greg sabía que esto era una práctica común. Al investigar tales casos, los detectives deben descartar la posibilidad de que alguien de la familia esté involucrado en el crimen. Sabía que si él y Missy respondían las preguntas rápidamente, ya no serían sospechosos, y la policía podría centrarse en otras pistas. La pareja respondió todas las preguntas. Los padres de Kelsey no eran los sospechosos. La policía quería investigar a la siguiente persona por su implicación en el caso de Kelsey. Su desaparición fue causada por su novio, John. Después de todo, Kelsey había pasado la mayor parte de su tiempo libre con él en los últimos días. Él fue la última persona con la que tuvo contacto. Necesitaban saber dónde había estado John antes de entrar en la casa de Kelly e informar a su padre que no podía contactar a sus parejas, lo cual está frecuentemente relacionado con lo que le ocurrió a su alma gemela. Como resultado, los detectives decidieron presionar al sospechoso. Comenzaron a hacerle las mismas preguntas pero formuladas de manera diferente para ver cómo respondía y si cambiaba su historia. Duró aproximadamente 2 horas. Pero John insistió en que no estaba involucrado en la desaparición de Kelly y que su relación estaba bien.
Respondió a todas sus preguntas y dejó que los detectives examinaran su teléfono. Los oficiales estaban inclinados a creer que John no estaba mintiendo y que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Kelsey. Aún así, los detectives no lo eliminaron de la lista de sospechosos. La familia de Kelsey no podía simplemente sentarse y esperar, así que comenzaron una investigación no oficial. Cree que era muy consciente de que si su hija había sido secuestrada, las posibilidades de encontrarla con vida disminuían con cada hora que pasaba. Greg, Missy y John reunieron a voluntarios dispuestos y los dividieron en grupos para buscar en la zona. Cada voluntario llevaba un manojo de volantes impresos de personas desaparecidas y caminaba por las calles designadas, preguntando si alguien había visto a Kelsey. Greg también llamó a las estaciones de radio y solicitó tiempo al aire. Preguntó sobre la desaparición de su hija y aconsejó a cualquier persona con información relevante que se pusiera en contacto con la policía o con la familia Smith. Una hora después de que las estaciones de radio informaran sobre la desaparición de Kelsey, los canales de televisión transmitieron la noticia. Mejoró las probabilidades de encontrar a Kelsey lo antes posible. Sus compañeros de clase se unieron a la búsqueda. Se movieron de una puerta a otra. Quizás alguien de la casa escuchó o vio algo sospechoso, o algo que no parecía sospechoso a primera vista pero que podría ayudar en la investigación. Cualquier información era crucial. Una de las preguntas que la policía tenía que responder era dónde estaba Kelsey durante las 3 horas, entre cuando salió de Target y cuando John y Lindsay encontraron su coche. Para responder a esta pregunta, los investigadores regresan a las cámaras de vigilancia. El estacionamiento donde descubrieron el vehículo de Kelsey pertenecía a otra tienda. Afortunadamente, también había cámaras allí. Sin embargo, debido a la mala calidad de las grabaciones y la iluminación insuficiente en esa área del estacionamiento, los detectives no pudieron ver nada que les ayudara a determinar a dónde había ido Kelsey. Observaron cómo su coche entraba en una zona oscura del estacionamiento, después de lo cual las luces se apagaron. El conductor salió del vehículo y se alejó poco después. Pero era solo la silueta de una persona. No estaba claro si era Kelsey o alguien más. La policía estaba decepcionada. La familia de Kelsey pensó que era una buena señal. Los miembros de la familia entendieron que no tenía ninguna razón para esconderse. Lo más importante para ellos era encontrar a Kelsey viva. La policía no tenía nuevas pistas aún, así que decidieron revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Target. Sin embargo, los detectives ahora utilizan monitores de mayor calidad. Revisaron cada movimiento de Kelsey mientras estaba en la tienda, pero no descubrieron nada sospechoso. Todo parecía normal. Kelsey compró los artículos necesarios y salió de la tienda como cualquier otro cliente en el estacionamiento. ¿Qué podría haber pasado allí para causar la desaparición de Kelsey? A pesar de la mala calidad de la grabación, los detectives descubrieron un detalle sospechoso. Después de salir de la tienda, Kelsey fue al estacionamiento para aparcar su coche y abrió la puerta trasera para guardar los artículos comprados. Luego, se acercó a la puerta del conductor. En ese momento, el investigador notó una mancha borrosa siguiéndola. La policía creía que Kelsey había sido atacada cuando se subió al coche, lo que indicaba un secuestro. Los investigadores vieron repetidamente la grabación. Sin embargo, debido al ángulo de visión y la calidad de la grabación, no pudieron ver el panorama completo. La puerta se cerró en unos 15 segundos, y el coche salió del estacionamiento. Quizás, su coche tomó la dirección opuesta a su casa porque ella no estaba conduciendo, o alguien la amenazó. Los detectives no querían decirles a los padres de Kelsey que su hija probablemente había sido secuestrada. La policía solo tenía una grabación en video de la abducción como evidencia. Sin embargo, era imposible ver quién lo hizo. Esta persona llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Así, los investigadores volvieron a las grabaciones de CCTV del objetivo. Pero esta vez, esperan ver a alguien con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Y entonces notaron algo nuevo. Un hombre con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros seguía a Kelsey a donde quiera que fuera. Mantenía su distancia para que Kelsey no sospechara nada. Pero él siempre estaba presente. Estaba claro que este hombre estaba siguiendo a Kelsey. Cuando Kelsey se acercó a la caja para pagar los productos, él se dirigió a la salida sin prisa. Obviamente, salió primero de la tienda y la esperó en el estacionamiento. Poco después, la policía pudo obtener una imagen más clara de su rostro. No era de una calidad perfecta, pero esperaban que alguien pudiera reconocer a esta persona. La policía pidió ayuda a la comunidad para identificar al hombre. El número de llamadas con posibles pistas superó las 1000. Tomó mucho tiempo revisar esta cantidad de datos.
Los detectives intentaron filtrar la información que probablemente no fuera relevante para la investigación. La policía interrogó a varias personas que se parecían a este hombre, pero ninguno de ellos era a quien necesitaban localizar. El avance en este caso llegó después de que la policía localizara el teléfono de Kelsey. Después de que desapareció, su teléfono fue encontrado en una zona boscosa cerca del lago Longview, Missouri, a unas 15 millas de Target. Para este momento, el FBI se había unido a la investigación. Enfocaron la búsqueda en el área donde el teléfono de Kelsey estuvo activo por última vez. Alrededor de 200 personas participaron en ella. Kelsey fue descubierta 4 días después de su secuestro y solo 45 minutos después de que su compañía de teléfonos móviles proporcionara información sobre la actividad de su teléfono que merece ser analizada detenidamente. Abordaremos este tema más adelante. Desafortunadamente, ella había muerto. El criminal intentó ocultar las pruebas del crimen escondiendo su cuerpo debajo de las hojas y ramas de los árboles. Kelsey estaba desnuda, revelando el motivo de este crimen. Sus pertenencias estaban a unos pocos pies de ella. Durante el examen forense, los expertos determinaron que Kelsey murió por estrangulación. El criminal se suicidó con su propio cinturón. La policía tuvo que dar la peor noticia de la vida de sus padres. La muerte de Kelsey devastó a su familia y amigos. El criminal seguía suelto, y la policía necesitaba encontrarlo lo antes posible, porque temían que secuestrara a otra persona. En esta etapa de la investigación, la policía solo tenía grabaciones de CCTV. Como resultado, los investigadores decidieron realizar otro estudio sobre ellos, sabiendo que alguien había abandonado el coche de Kelsey en el estacionamiento a las 9:17 p.m. Los oficiales decidieron investigar qué estaba sucediendo en el estacionamiento de Target al mismo tiempo. Vieron a un hombre correr hacia una camioneta oscura estacionada en el estacionamiento, entrar en ella y alejarse. Era alrededor de las 9:22 p.m. Sin embargo, es posible que esto haya sido solo una coincidencia no relacionada con el caso. La camioneta salió del estacionamiento de Target después de que ya se había oscurecido. Pero, ¿qué pasa si la persona que conducía el coche llegó durante el día? Los investigadores revisaron la grabación que confirmó sus suposiciones. La camioneta azul llegó al estacionamiento de Target a las 6:05 p.m. Kelsey entró en el estacionamiento un minuto después, aparcando junto a esta camioneta por alguna maligna coincidencia. Quizás esa fue la primera vez que el criminal la vio. La policía publicó imágenes de la camioneta y del hombre que seguía a Kelsey con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Y resultó en que la gente llamara a la comisaría para decir que conocían al hombre de la foto. Uno de los llamantes se presentó como colega y el otro como amigo. Ambos llamantes dieron el mismo nombre: Edwin Hall. Tenía 26 años, poseía una camioneta y estaba casado con un hijo. La policía investigó el pasado de Hall y descubrió que, aunque no tenía condenas en la adultez, sí tenía un historial juvenil por amenazar a su hermana adoptiva con un cuchillo de pan cuando tenía 15 años. Si Hall fue quien secuestró y asesinó a Kelsey Smith, puede que haya intentado huir después de que su imagen apareciera en los medios. Como resultado, la policía fue a su casa de inmediato. Cuando llegaron los policías, notaron que Hall estaba metiendo cosas en su coche. Tenía la intención de huir con su familia, pero la policía lo detuvo primero. Arrestaron a Edwin Hall y lo trasladaron a una comisaría para interrogarlo. Les dijo a los detectives que no tenía ninguna implicación en la desaparición y muerte de Kelsey Smith. Dijo que no tenía idea de quién era ella. Sin embargo, todos sabían que estaba mintiendo, porque las grabaciones de CCTV de Target mostraban claramente a Hall siguiendo a Kelsey. Cuando le hablaron sobre la grabación, pudieron refutar sus afirmaciones. Admitió que observaba a Kelsey porque admiraba sus piernas. Sin embargo, Edwin continuó negando cualquier contacto con Kelsey después de que ella salió de la tienda. Aceptó darle a la policía su muestra de ADN y huellas dactilares para que lo eliminaran de la lista de sospechosos. Calle estaba seguro de que no había dejado ninguna pista. Sin embargo, se equivocó al creer que su huella dactilar coincidía con las encontradas en el cinturón de seguridad y el coche de Kelsey. Esta información vinculó directamente a Hall con el secuestro y la muerte de Kelsey Smith. Después de todo, no había otra explicación para su huella dactilar en el cinturón de seguridad. Por lo tanto, independientemente de lo que dijera Edwin Hall, la policía sabía que él fue quien se acercó a Kelsey en el estacionamiento. Después de que los detectives le informaron sobre la coincidencia de las huellas dactilares, decidió no esperar los resultados del ADN y confesó todo. Para evitar la pena de muerte,
Al acordó revelar todos los detalles del crimen que cometió. Dijo que le gustó Kelsey cuando la vio en el estacionamiento de Target. Al comenzó a seguirla mientras ella estaba de compras y luego esperó hasta que llegó al coche. Después de esto, sacó su arma y la atacó. Al la empujó hacia su coche y la llevó a una zona boscosa fuera de la ciudad. Allí, le dijo a Kelsey que se desnudara y eventualmente la mató porque temía que ella le contara todo. Luego, Al le escondió el cuerpo de Kelsey debajo de ramas y hojas y se alejó. Después de dejar el cuerpo de Kelsey en un estacionamiento cercano, regresó a Target, donde previamente había estacionado su camioneta, y condujo a casa. Missy y Greg Smith afirmaron que, tras la muerte de Kelsey, notaron que la mayoría de los crímenes violentos tenían como objetivo a niños y jóvenes adultos. Queríamos evitar que esto le sucediera a otros. Missy Smith declaró que con ese objetivo en mente desarrollaron seminarios de concienciación sobre seguridad. Greg Smith era oficial de policía cuando su hija murió, así que aplicó los métodos de entrenamiento que aprendió en el ejército a un entorno civil. La ley Kelsey-Smith se aprobó en Kansas en 2009 y existen leyes similares en otros 23 estados. Sin embargo, en 2016 no logró ser aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso que votaron en contra del proyecto de ley citaron preocupaciones de privacidad y la capacidad de las fuerzas del orden para acceder a la información. Sin citaciones, los Smith afirman que solo se revelará una ubicación, así que los mensajes de texto, las fotos y las llamadas telefónicas estarían prohibidos. Durante 13 años, la pareja ha estado abogando por un cambio en el Congreso. Una cosa los mantiene en marcha, es Kelsey sin duda. Greg Smith identificó a Kelsey como una joven de 18 años que recientemente se graduó de la escuela secundaria, quien salió de un Target en Overland Park y desapareció. A una compañía de teléfonos móviles le tomó 4 días liberar la información de la ubicación de su teléfono. Una vez, lo hizo. La policía descubrió su cuerpo en 45 minutos. Los Smith dedicaron sus vidas a promulgar legislación para acelerar el proceso para otras familias. Te habría ahorrado días de buscarla y no saber si tu hija seguía viva o cuál era su destino. Mrs. Smith declaró que si las fuerzas del orden determinan que existe una emergencia, la ley Kelsey Smith requiere que los proveedores de comunicación inalámbrica divulguen la información de ubicación de un dispositivo. También otorga inmunidad a la compañía telefónica por hacerlo. En general, sirve como una herramienta para las fuerzas del orden. Vivimos en una era tecnológica, así que, ¿por qué no darles todas las herramientas que necesitan para encontrar a alguien? Según Greg Smith, la legislación establece que la información debe ser divulgada si los oficiales creen que el teléfono se utilizó para llamar al 911 en las 48 horas anteriores o si hay razones para creer que alguien está en peligro de muerte o daño físico grave. En septiembre de 2008, el jurado declaró a Aiden Hall culpable de todos los cargos. Durante el juicio, se disculpó con la familia de Kelsey y expresó un profundo arrepentimiento. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kelsey, que habría cumplido 34 años el 3 de mayo, se ha convertido en el rostro de un movimiento para obligar a los proveedores de telecomunicaciones a ser más receptivos en situaciones de emergencia, especialmente a medida que la tecnología GPS y los teléfonos celulares han mejorado y evolucionado en los últimos 16 años. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Hoy veremos un caso que involucra una trama muy inusual que ocurrió en Londres en 2011. Los cuerpos de Alice Adams y Tibor Bass fueron descubiertos en una casa cerca del aeropuerto de Heathrow. Ambos tenían 20 años. Los investigadores que trabajan en este caso lo describirán como uno de los más inusuales para alguien que trabaja a tiempo completo en la aplicación de la ley. Alice Adams y Tibor Bass trabajaban para el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Alice era del lugar, y su casa familiar estaba aproximadamente a 6 millas del hotel donde trabajaba. Había comenzado el trabajo 3 semanas antes y había hecho amistad con otros empleados del hotel, especialmente con su compañero Tibor Bass. Tibor nació y creció en Budapest, Hungría. Era el segundo hijo de sus padres y tenía una hermana menor, Tibor, a quien le gustaba estar rodeada de otras personas. Podía tocar casi cualquier instrumento musical, siendo el piano su favorito. Le enseñó a su hermana Isabela a tocar el piano, y cantaban y tocaban juntos mientras sus padres escuchaban. La madre de T, Rosalia, luchó por seguir adelante, después de que su padre muriera inesperadamente en 2007. Tibor pasaba la mayor parte de su tiempo libre con su hermana. Era tanto su hermano como su padre. Quería compartir la carga de su madre, así que empezó a trabajar a tiempo completo cuando tenía 15 años. En 2008, solicitó ingreso a la Universidad de Budapest, con la esperanza de que un título universitario le ayudara a conseguir un buen trabajo y a apoyar mejor a su madre.
A pesar de sus habilidades excepcionales, le negaron la admisión a la universidad. Tibor discutió con su madre la posibilidad de mudarse a Gran Bretaña y encontrar trabajo allí. La madre de Tibor debió apoyar la idea, ya que se mudó al Reino Unido en julio de 2010. A la edad de 19 años, se trasladó a Londres. Comenzó a trabajar en el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Disfrutaba de su trabajo, de sus responsabilidades, de las personas con las que trabajaba y de los nuevos clientes que conocía cada día. Alice era una músico consumada que rápidamente se llevó bien con Tibor. Nunca se quedaban sin temas de conversación. Tibor Bass y Alice Adams eran los recepcionistas del hotel. Otro recepcionista era Attila Van, que tenía 31 años. Attila había estado en el hotel más tiempo que los otros dos y fue nombrado el mejor empleado en 2010. Tanto Attila como Tibor eran de Hungría, lo que los acercó más. El hotel proporcionaba apartamentos de empresa a sus nuevos empleados. Attila y Tibor vivían en una casa detrás del hotel. Era extremadamente conveniente. Por un lado, era más rentable. Por otro lado, no tenías que pasar mucho tiempo llegando al trabajo. A pesar de la felicidad de Tibor por estar en Inglaterra, no abandonó sus planes de continuar con la educación superior. Solicitó nuevamente a la Universidad de Budapest, y esta vez fue aceptado. Estaba muy feliz, pero tuvo que regresar a Hungría en agosto de 2011. La partida de Tibor estuvo marcada por una pequeña fiesta de despedida, que se celebró el 9 de agosto de 2011. Otros empleados del hotel asistieron a la fiesta junto a Tibor, Attila y Alice. Al día siguiente, este trío debía trabajar, pero ninguno de ellos se presentó. Los colegas dieron la voz de alarma cuando no llegaron al trabajo a las 7 de la mañana. La policía fue notificada a las 7:53 a.m. La policía llegó a la casa y llamó a la puerta. Nadie abrió la puerta, y todo estaba en silencio dentro. La puerta estaba sin llave. Cuando uno de los oficiales la abrió, descubrió una vista aterradora. Alice yacía en el suelo de la sala, su rostro oculto por una almohada. Más tarde, el médico forense que realizó la autopsia encontró 22 puñaladas en su cuerpo. El cuerpo desnudo del hombre que había muerto por heridas de cuchillo en el corazón yacía en la cama de su dormitorio. El asadón no se encontraba por ninguna parte. La policía acordonó la casa, y los investigadores y expertos forenses comenzaron rápidamente su trabajo. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron que la cama en la que yacía Tibor no era donde había muerto. Era para limpiar. El perpetrador lo había herido en otro lugar antes de quitarle la ropa, limpiarlo y colocarlo en la cama. Se encontraron botellas de alcohol y sustancias ilegales, que parecían haber sido consumidas en la fiesta, en el apartamento. Los oficiales de policía registraron la casa, el área circundante y el ático, pero no encontraron a Attila Vance. Sus pertenencias personales, incluidos sus documentos, permanecieron dentro del apartamento. A medida que Attila se convirtió en el principal sospechoso, los investigadores comenzaron a entrevistar a sus compañeros de trabajo mientras los expertos trabajaban en la escena del crimen. Los empleados del hotel afirmaron que tan pronto como Tibor comenzó a trabajar en el hotel, Attila lo tomó bajo su ala porque ambos eran del mismo país. No pasó mucho tiempo antes de que Attila le pidiera a Tibor que viviera con él en un apartamento cerca del hotel. Incluso planificó su horario de trabajo para que tuvieran el mismo turno. Tibor era joven y atractivo, y recibía mucha atención femenina. El problema era que, antes de enamorarse de Tibor, Van no ocultaba su preferencia por las relaciones con hombres. Según el personal del hotel, Tibor rechazó sus avances, lo que lo hizo infeliz. Alice había conseguido un trabajo en el hotel 3 semanas antes de su muerte, y Tibor comenzó a mostrar interés en ella, lo que naturalmente irritó a Attila, quien estaba celoso a pesar de saber que Tibor solo estaba interesado en mujeres. Los investigadores comenzaron a preguntarse si Attila había cometido el crimen por celos y amor no correspondido. Incluso antes de que la policía descubriera los cuerpos sin vida de Tibor Bass y Alice Adams, un chico había publicado un mensaje ominoso en su página de Facebook. Escribió: «Quiero despertar de esa pesadilla». Esto se publicó a las 6:23 a.m., y varios amigos expresaron su preocupación, a lo que no recibieron respuesta. El mensaje convenció a los investigadores de que Attila Van estaba involucrado en la muerte de sus colegas. Esto también lo demostraba el número de heridas. Alice fue apuñalada 22 veces y Tibor 2. Además, Alice yacía en el suelo con una almohada contra su cara,
mientras que Tibor estaba en la cama. Los investigadores entrevistaron a los demás miembros de la fiesta, quienes afirmaron que cuando todos se fueron, solo Attila, Bor y Alice permanecieron en el apartamento. Esto indicaba que algo había ocurrido entre estas tres personas en el tiempo restante antes del amanecer. Las muertes de Alice y Boes fueron reportadas a sus familias. Lo que sucedió fue devastador tanto para las familias Adams como para las Bass. En un comunicado emitido por la familia Adams, la madre de Alice, Sarah, honró a su hija con las palabras: «Mi corazón está roto, y mi vida estará marcada para siempre por la tristeza. Extraño tanto a Alice, daría cualquier cosa por un abrazo y una sonrisa más de Alice Squeezy. La muerte de Alice ha hecho que mi familia experimente emociones extremas como el duelo, la ira y una tristeza abrumadora, y ha cambiado nuestra familia para siempre. Como madre, se supone que debes proteger a tus hijos. Y cada día y cada noche, tengo que enfrentar el hecho de que fallé. Lo más difícil de soportar es no saber exactamente qué le pasó a mi amada Alice esa noche. Por horrible que fuera conocer la verdad, sería preferible a la constante lucha en mi mente por entender la secuencia de eventos que llevaron al asesinato de Alice. No hay palabras para describir qué personalidad tan increíble y única tenía, ni cuánto amor, alegría, pasión y compasión trajo a la vida de tantas personas. Su fallecimiento es una tragedia indescriptible. La madre de Alice dijo a los investigadores que poco después de la medianoche su hija le envió un mensaje diciendo que pasaría la noche en casa de una amiga. La policía emitió una alerta de búsqueda para Attila Van, pero él simplemente desapareció. Intentaron rastrear su teléfono, pero fue detectado por torres de celular en la misma área que el hotel. Esto era extremadamente extraño. Tan pronto como quedó claro, Attila había estado más cerca de lo que cualquiera había imaginado todo el tiempo. El equipo de investigación pasó 2 días en la escena antes de abandonar la casa. Unas horas más tarde, el equipo forense decidió regresar a la casa y realizar pruebas adicionales. Notaron que la puerta que habían dejado abierta había sido cerrada con llave desde adentro. Cuando entraron en la habitación, notaron a Attila Van tumbado en la cama. Estaba borracho e intentó hacerse daño con unas tijeras y un cuchillo. Tenía heridas en el cuello y las muñecas. Cuando le hicieron preguntas, actuó de manera extraña e intentó demostrar algo con gestos. Fue trasladado al hospital donde los médicos aseguraron que su vida no corría peligro. La policía quedó perpleja cuando descubrió dónde había pasado Attila Van los 2 días anteriores. Había cortado una hendidura en la base del sofá-cama donde se descubrió el cuerpo de Tibor. Tomó un teléfono y varias botellas de agua y se metió dentro. Mientras los policías estaban en la escena, él permaneció dentro, escuchando y observando a través de los agujeros que había hecho. El principal sospechoso, Attila Van, fue arrestado dentro del hospital. El juicio comenzó el 9 de julio de 2012. Durante el juicio, se revelaron algunos detalles sobre el crimen brutal. La fiesta se salió de control después de que Alice, Tibor y Attila se quedaran solos en el apartamento. Los fiscales aceptaron hubo actividad sexual entre los tres, ya que se descubrió ADN de ambos hombres en los senos de la señorita Adams, hasta que un hombre declaró que recordaba que los tres estaban en la cama y que había una conexión entre ellos, pero no tenía ningún recuerdo de lo que sucedió después de eso. Insistió en que solo se dio cuenta de que había cometido un acto terrible después de despertarse por la mañana y ver a Alice en su cuerpo sin vida. Cuando se dio cuenta de que sus acciones habían matado a 2 personas, tomó la decisión de suicidarse. Sin embargo, declaró que tenía miedo de hacerlo solo, así que se quitó la ropa del teclado y se metió en la bañera junto a él. Incapaz de hacerse daño, movió a Tibor a la cama sabiendo que los buscarían. Abrió la base del diván y se escondió dentro. Mientras se escondía allí, incluso pudo actualizar su página de Facebook. Sollozaba fuertemente en la oscuridad mientras el fiscal Richard Widom explicaba los hechos del caso a los jurados. Según el señor Widom, 2 jóvenes fueron asesinados de manera violenta e injusta por este acusado. Aunque se han discutido otros casos, es difícil encontrar palabras para describir lo que ocurrió en este caso, aparte de decir que fue trágico que los jóvenes encontraran la muerte de esta manera. Según el señor Widom, Tibor Bass tuvo relaciones con empleados del hotel, y no hay evidencia de que alguna vez haya tenido una relación sexual con Attila Van. Sin embargo, Attila Van parecía tener sentimientos por Tibor Quintobeas y actuaba de manera ligeramente posesiva hacia él. El tribunal escuchó que Van estaba celoso de ti y que solo unos días antes del crimen tuvo un ataque de rabia contra su víctima durante una sesión de team building, cuando tomó una foto en la que Van no estaba presente. La situación alcanzó su punto máximo cuando la banda se enteró de que Tibor Sento
Había sido aceptado en un curso universitario en Hungría y se iría de Gran Bretaña a finales de mes. La gota que colmó el vaso pudo haber sido que Attila Van no soportaba ver a Tibor y Alice besándose, y en un ataque de celos, los mató a ambos. Además, el fiscal Richard Widom declaró en el tribunal que Attila Van fue encontrado desnudo en la cama individual. Tenía heridas en las muñecas, los antebrazos y el cuello. Estaba claro que se había escondido en el diván del doble cama. Debió haber estado presente durante la visita del patólogo, la remoción de los cuerpos y el examen de la escena por parte de los investigadores forenses. Tenía la previsión de ocultarse eficazmente y permanecer indetectado durante su estancia en el lugar. Tras el caso, el inspector detective John Finch declaró fuera del tribunal que la policía no había sido negligente al no mirar debajo de la cama. Él declaró: "He revisado esto con la alta dirección varias veces. Fue algo inusual y extraño para que una persona hiciera. Desafía la credulidad". Afirmó que levantar las camas para buscar personas que no estaban presentes resultaría en la pérdida de evidencia forense crítica. Tibor Vass y su madre, Rosalia, rindieron homenaje a su hijo. Su declaración incluía las siguientes palabras: Tibor era un joven que disfrutaba de la música y las artes, reparando aparatos y practicando trucos de freestyle en su bicicleta BMX Daisy. En casa, siempre era creativo y disfrutaba experimentando con computadoras, como construir altavoces estéreo con cartón y cables viejos. Tenía una pasión por la fotografía y gastó su primer sueldo en una cámara profesional. Tibor era constantemente amigable, servicial, solidario, accesible, extrovertido y confiable. Tenía muchos amigos en Hungría y el Reino Unido. El 11 de agosto me enteré de que dos jóvenes inocentes de 20 años, mi hijo Tibor y su amiga Alice, habían sido asesinados. Me enteré de que el amigo de T se había quitado la vida. Era imposible y devastador creer que un evento así pudiera ocurrir. Antes de eso, me dio consuelo saber que Tibor había hecho un buen amigo en Londres que era maduro, amable e inteligente. Su amigo me prometió personalmente que cuidaría de mi hijo y que no dejaría que le pasara nada. Confié en él y lo vi como uno de los míos. Esa es otra razón por la que la noticia del asesinato de mi hijo fue tan desgarradora. A lo largo de la investigación policial y el juicio, tuve que revivir los horrores de esa noche, lo que solo aumentó mi tristeza. No hay palabras para describir la agonía y la pérdida que nuestra familia experimentará por el resto de nuestras vidas. Hasta que se declaró culpable, Attila Van afirmó que no podía recordar los eventos de esa noche horrible. El 18 de julio de 2012, el 17 de agosto, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado condenó a Attila Van, de 32 años. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Tendrá que cumplir 26 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.